Listo. Ya. Vamos a ver si sale, si está saliendo en la página. Voy a Pero es que refrescar la página. En análisis bíblico, estamos ahí. En análisis bíblico. ya estamos en vivo. Eso es lo que voy a confirmar, a ver si ya estamos en vivo. Vea usted ahí en su celular si ya nos Sí, vemos en vivo. Marvin Soto está transmitiendo en vivo, dice. Ah, ok, entonces ya estamos en vivo. Ya estamos con nuestro público, nuestro amado público. El problema es que se escucha mal. ¿Se escucha? ¿Yo me escucho mal o qué? Sí. En análisis bíblico, estamos ahí. Ok, ahí ya estamos bien. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ya estamos en vivo. Ok. Sí, hemos tenido algunos problemas técnicos, entonces hemos estado resolviendo esto en el campo de batalla, pero gracias a Dios ya resolvimos esto. Bájeme el volumen ahí para que no confunda a la gente. Bueno, hermano Marvin, empecemos. Para la gloria y honra de Dios, vamos a hacer una oración. Que Dios nos dirija en palabras hoy. Necesitamos la mano de Dios porque solo adversidades han salido hoy. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te imploramos que conforme sea tu voluntad, tú nos perdones, tú nos ayudes y suplicamos que conforme sea tu voluntad nos ayudes para que tu palabra pueda ser predicada. Toma control de estas máquinas, toma control de nuestra mente y toca los corazones de las personas que van a compartir con nosotros. Queremos adorar tu nombre, queremos bendecirte y exaltarte en Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, hermano Marvin. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches. Dale disculpas al público que nos metamos hasta ahora, pero es que hemos tenido algunos problemas técnicos. Así que, mi hermano, le voy a dar un chancecito para que usted hable un poco mientras yo estoy un poco aquí distraído, ¿verdad? Pero no es que no esté poniendo cuidado, vamos. Ok, vamos a Me empezar. pasa la parte técnica. Ok, vamos a trabajar. Bueno, anoche estuvimos hablando sobre que la gente creía, se arrepentía, se bautizaba para el perdón de los pecados y perseveraba hasta el fin. De esta manera se hacían cristianos. Y resulta que estuvimos hablando, bueno, una vez se hizo cristiano, la Biblia dice en Hechos 2:47 que nos dice que esos cristianos sencillamente eran añadidos, pero el punto es que añadidos ¿a dónde? Añadidos ¿a qué iglesia? Y es lo que estuvimos estudiando ayer. Empezamos con el análisis de la primer secta que hay a nivel mundial, la más grande, como es la Iglesia Católica Romana. Y estuvimos analizando lo que la Biblia enseña con respecto a la iglesia y lo que esta secta, que es la Iglesia Católica Romana, que es una de las sectas más grandes, que a veces la gente cree que porque es una denominación muy antigua, es la original. Pero ayer pudimos demostrar por medio de la palabra de Dios que no era de esa manera. Entonces, algo muy importante que sí quiero que recalquemos hoy todos es de que muy brevemente voy a hacer un pequeño repaso. ¿Por qué la Iglesia Católica Romana no es la iglesia verdadera ni la iglesia que Cristo fundó? ¿Por qué? Porque la iglesia que Cristo fundó tiene una serie de características, pero quiero leerles Hechos capítulo 2, versículo 47. Vean lo que dice. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban de ser salvos. Aquí la palabra iglesia, explicaba yo ayer, que se refiere a la iglesia en un sentido universal, porque esta palabra se utiliza en un sentido universal y en un sentido local. Entonces, en el sentido universal, dice que somos añadidos a la iglesia universalmente. El punto aquí es cómo es que se refiere o a qué iglesia universal. Dijimos que
la Biblia enseña que la iglesia del Nuevo Testamento tiene que ser dirigida por pastores, plural, en una iglesia local. Pastores en una iglesia local. Muy importante eso. La Iglesia Católica Romana, ¿por qué no cumple ese requisito? Primero, porque tiene a los sacerdotes, no los deja casar. Enseña sobre el celibato, que es la prohibición de casarse. Segundo, la iglesia local dice que tenía pastores, en plural, mientras que la Iglesia Católica Romana tiene a un hombre como cabeza. La iglesia del Nuevo Testamento no tenía una sede física o una central, como es la Basílica de San Pedro en Roma, mientras que la iglesia del Nuevo Testamento sí tiene una central en el cielo. Es la única que tenemos. Y algo muy importante que también estuvimos hablando ayer, sobre que la iglesia del Nuevo Testamento nos enseña que, por decir algo, hay un solo fundamento. Pedro no fue el primer papa, aunque la palabra papa se utilizaba en el primer siglo en un sentido local. Resulta que ese término fue evolucionando hasta que en el siglo VI se utilizó la palabra papa en un sentido ya universal o global, lo que en un comienzo no fue así. Estuvimos recalcando mucho de que la apostasía viene y nace sencillamente ¿cómo? Ella viene y nace paulatinamente, o sea, poco a poco la apostasía va surgiendo. ¿Y cómo surge esa apostasía? Bueno, primero se va presentando de diversas maneras, pero lo que quiero enfatizar con eso es que la apostasía nunca llegó de un golpe fuerte, sencillamente llegó paulatinamente. ¿Qué significa eso? Que poco a poco se fue metiendo en la iglesia hasta que cuando se dieron cuenta, la iglesia había apostatado grandemente. Vea este pasaje, 1 Timoteo 4, 1, aquí lo tengo, se los voy a leer, dice, pero el Espíritu dice claramente, ¿usted lo tiene, hermano? Aquí, ya podemos usar la Biblia, sí. 1 Timoteo 4:1. Vamos a buscar ahí, 4:1, ahí está. No sé si lo puede ver ahí. Ok, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, y escuche cómo lo llama, y a doctrina de demonios. La doctrina que no es la doctrina de Cristo, es una doctrina de demonios. Escuchen esto. Y dice que los que siguen esa doctrina están escuchando a espíritus engañadores. Y vean en el versículo 2, que yo enfatizaba mucho ayer, de que en esta parte se refería a la Iglesia Católica Romana primeramente, pero no solamente a ella, no, a todo lo que son sectas en general se refieren, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Aquí el clave es el 3, 1 Timoteo 4:3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Seamos sinceros. ¿Cuál es la única secta a nivel mundial que prohíbe casar a sus líderes? Es la Iglesia Católica. Y créanme que si usted es católico, no tengo nada contra ningún católico y estamos para servirle. No estamos para criticar a nadie, pero para poder mostrar el error hay que enfatizar cuál es el error. Amén. Amén, amén. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para las jueves y viernes santo y toda la semana, la llamada Semana Santa. Esta secta que es la Iglesia Católica Romana enseña que no se puede comer ciertos alimentos porque es pecado. Bueno, Pablo profetizó
de esta gran apostasía. Y recalco algo importante, para la época de Pablo ya la apostasía estaba. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, Pablo estaba hablando de esa apostasía ya, porque para la época de Pablo ya existía. Dice así: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Hermano, perdón, no, segunda, yo me equivoqué, fue segunda de Timoteo. Ok. No voy a hacer como los... No, perdón, escúcheme, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 7 es. 2, 7. Segunda de Tesalonicenses, 7, ok. Aquí no hay problema, aquí lo resolvemos así. Bueno. Dice, se lo leo, hermano. Dice, porque ya está léalo. en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Presta atención, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Cuando Pablo está escribiendo esto, lo está escribiendo aproximadamente entre el año 60 al año 70. Y en esa época Pablo ya observaba que los hermanos estaban apostatando. Ya había una gran apostasía. Pero ¿cuál era la apostasía en el primer siglo? Es muy importante enfatizar esto, porque ese va a ser el tema que vamos a tocar hoy. ¿Cuál era la apostasía que había en aquel primer siglo? Ya ayer pudimos comprobar que la Iglesia Católica Romana no es la iglesia verdadera porque sus doctrinas son totalmente humanas y falsas. Y tomemos en cuenta esto. Entonces, punto importante, en Primera de Corintios, pero déjeme ese pasaje ahí, hermanito, por favor. Listo. En Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6, Pablo dice de que él se puso como ejemplo entre Apolos y él y dice, para no sobrepasar lo que está escrito. Inferencia necesaria. ¿Qué es inferencia necesaria? Cuando el pasaje no dice una cosa, pero lo da a entender. Entonces la pregunta mía aquí es, no, Primera de Corintios 4, 6 dice, ahora sí puede ponerlo, dice, Primera de Corintios 4, 6, vea lo que dice. Lo que quiero enfatizar es esta frase, no sobrepasar lo que está escrito, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito. ¿Cuál es la inferencia necesaria a este pasaje? ¿Sabe cuál es? Esto implica que lo que está escrito tiene un límite. Amén, hermano. Exactamente. Hermano, hay una cosa ahí que me gustaría añadir. Hay gente que dice, pero ¿qué es esto? Inferencia necesaria. ¿Dónde sale eso en la Biblia? Pero sí sale. Bueno, usted lo está explicando. Hay un evento que la gente está muy familiarizada con esto, y es cuando Juan estaba en la cárcel. Cuando Juan estaba en la cárcel, él mandó a sus discípulos a decir que si realmente él era el Cristo, porque en esas preocupaciones él tenía sus dudas, ¿verdad? Entonces llegaron los discípulos de Juan y le dijeron a Jesús, mandó a decir nuestro maestro que si usted era el que debía de venir o esperamos a otros. Y Jesús no le dijo, dígale a Juan que sí, que yo soy. No le dijo eso Jesús. La contestación de Jesús fue, vaya, dígale que a los pobres, los ciegos, son sanados, están echando fuera demonios, todo esto. No le contestó directamente, pero se infirió. Hay una inferencia ahí donde la persona, cuando iba a llegar con el mensaje a Juan, él iba a entender que sí, que él era el Cristo con lo que dijo Jesús. Eso es una inferencia, ¿verdad? Y es necesaria porque no hay otra forma de verlo, no hay otra forma de suponerlo o de inferirlo, ¿verdad? De llegar a esa conclusión, porque inferir es llegar a una conclusión. Entonces tenemos ese ejemplo vivo ahí. La inferencia necesaria tiene que ver mucho con lo que no lo dice en ciertas palabras, pero lo da a entender. Amén. Exactamente. Y le voy a poner otro ejemplo. Está en Hechos capítulo 8, versículo 36. Vea qué importante lo que dice este pasaje. Hechos 8, y yendo, sí, 8:36. Ok, dice 36. Sí. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Pregunto,
¿por qué el eunuco dijo que se bautizara? Si aquí no dijo, si aquí el pasaje no está diciendo que se arrepintiera, ni que creyera, nada. Solamente vemos que hay una pregunta. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Esa pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nos da a entender de que si él hizo esta pregunta es porque algo sucedió antes del bautismo, que él ya tuvo que haber oído, ya creía, ya estaba arrepentido, aunque el pasaje literalmente no lo diga, porque si usted busca ahí, puede leer todo el capítulo 8 y no dice que el eunuco estaba arrepentido, pero lo da a entender cuando él pide el bautismo. Amén. Eso es inferencia necesaria. Entonces, pero volvamos a nuestro pasaje. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Ok, voy a ponerlo acá. Para que aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito. Entonces, este pasaje nos enseña que lo que está escrito aquí tiene un límite y no podemos sobrepasar ese límite. Amén. ¿Por qué? Porque el problema que tenían los corintios eran varios. En Corintios capítulo 1, Pablo los reprende porque había división en la iglesia de Corintio. Habían organizaciones que enseñaban filosofías humanas. En Corinto, en el capítulo 2, Pablo explica que el problema fue causado por sabiduría humana, pero que el evangelio que es una predicación y una revelación de parte de Dios. En el capítulo 4, Pablo habla de que los corintios tenían que aprender de Apolo y de Pablo y de Apolo para que aprendieran a no sobrepasar lo que ya estaba escrito. La pregunta aquí es, ¿cuál es la pregunta más importante que encontramos en todo el Nuevo Testamento para poder abrir nuestro entendimiento? Está Romanos 4:3. Vamos a leer Romanos 4:3. Romanos capítulo 4. Aquí lo estoy buscando. Romanos 4, versículo 3. Versículo 3. Ahí lo tiene. Si quiere, léalo, hermano. Ok, lo leo. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Qué importante, yo me admiro del apóstol Pablo, que claro, guiado por el Espíritu de Dios, es de que él se apoyaba siempre cuando iba a dar una enseñanza en ¿qué dice la Escritura? Eso es muy importante. Eso es lo que quiero recalcar aquí. ¿Qué dice la Escritura? Y decir ¿qué dice la Escritura? Es decir, no sobrepasar lo que ya está escrito. Amén. Exactamente. La Escritura habla. Cuando la Escritura habla, está hablando, es la voz de Dios, es la que habla en lo que ya está escrito. Y eso todo el mundo debe de leerlo. El no hacer caso a las Escrituras, sencillamente, es no hacer caso a Dios. Y lo digo pausadamente porque quiero que todo el mundo me entienda este punto. Cuando no hacemos caso a las Sagradas Escrituras, esto significa el no hacer caso a la voz de Dios que está en su palabra. ¿Es duro esto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña es que ella tiene un poder especial. Vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Aquí lo tengo buscando, 2 Timoteo 3, 17. 16. Ah, 16 y 17. Aquí está. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Detengámonos aquí. Toda la Escritura es inspirada. Bueno, yo siempre he tenido problemas con esa palabra inspirada. Porque cuando hablamos de inspiración es como que yo agarrara un lápiz y me inspire a escribir. Pero en Dios no sucede eso. La palabra inspirar, la idea es que como que Dios hizo esto. De dentro de él, sacó la palabra. Eso es inspirar en las Sagradas Escrituras. O sea, lo que quiero enfatizar es que no es de afuera
para adentro, no, es de adentro para afuera. Y dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que quiero enfatizar con este pasaje es que cuando dice que la escritura es inspirada por Dios, es que el que lee las escrituras puede conocer perfectamente a Dios. No olvide esto, hermano. Repito, el que lee las escrituras puede conocer perfectamente a Dios y lo puede conocer tan perfectamente a Dios que vea las cualidades que da. Esta escritura es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir o exhortar, para corregir, para instruir en justicia. Y dice que esta escritura tiene un propósito importante, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Súbame un poquito el versículo 17 para que nuestros amigos lo puedan ver, hermano. El 17. Es que la pantallita mía. Ok, sí, ok. Esa es mi pantalla, no hay problema. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Voy a tener un momento con la palabra perfecto. Cuando habla de perfecto aquí es maduro. No perfecto porque nadie hay perfecto en esta tierra. El único perfecto absolutamente es Dios. Nosotros buscamos una perfección relativa. Entonces, la traducción más correcta aquí es a fin de que el hombre de Dios sea maduro. Y cuando somos maduros, ¿sabe qué sucede? Enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra es muy importante. Enteramente preparado. Otras versiones dicen equipado. ¿Cuántos han visto alguna vez una ambulancia por dentro? ¿Usted cree que me puede conseguir una imagen de una ambulancia ahí, hermano, para explicar equipada por dentro? Muy difícil. No, voy a ir buscándola, no se preocupe. Sí. Bueno, yo quiero comparar la palabra de Dios en 2 Timoteo, capítulo 3, 17, cuando dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. La palabra preparado es un sinónimo de equipado. Y lo que quiero traer a la mente de ustedes es que ustedes se imaginen una ambulancia. En la ambulancia, cuando hay un choque, la ambulancia va preparado con todo lo que necesita para que un paciente no se muera y pueda llegar vivo al hospital. Amén. Esta es la idea. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? El hermano o la hermana que no se prepara, escuche lo que voy a decir, el hermano o la hermana que no se prepara para predicar y enseñar, entonces tiene un problema grande y es un obrero deficiente. ¿Y por qué es un obrero deficiente? Volvamos a la ambulancia. ¿Qué pasaría donde en la ambulancia el paramédico dijera, páseme oxígeno, y le dijeron, se nos quedó en la casa? Aquí está, gracias, hermano. Esta es más o menos la idea. Vean todos cómo está equipada esta ambulancia. Tiene sillas, tiene camillas, cascos, con esto tiene todo lo necesario para que un paciente no se muera. Y si ustedes ven hacia la parte de arriba, traen como unas mangueras para que las jalan para suplir el aire. ¿Qué pasaría si en la emergencia dijeran, se nos dañó el aire, no funciona? Moriría el paciente. Entonces, el punto a enfatizar aquí es que la escritura nos capacita para que podamos solucionar toda buena obra. Aquí es donde ya viene el problema ahora sí. Espero que me hayan entendido el punto que estoy enfatizando. La escritura tiene un límite y no podemos sobrepasar ese lindero, no podemos sobrepasar ese límite, porque el que pasa ese límite está sobrepasando la autoridad de Dios. Y el que no escucha la palabra de Dios, no quiere escuchar a Dios. Amén. Así mismo es. Ahora,
vengamos ahora sí. Ayer estuvimos hablando de que la Iglesia Católica Romana no podía ser la iglesia verdadera. Pero vamos a hacer un pequeño análisis de la secta de los amigos evangélicos. ¿Será que la iglesia evangélica es la iglesia verdadera? ¿Será que la iglesia evangélica es la verdadera porque ellos dicen ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿O porque van ustedes a los cultos, el pastor impone la mano y les dice, reciba el Espíritu de Dios en el nombre del Señor? ¿Será que de esa manera es que actúa el Espíritu Santo? Esa es la pregunta. ¿Será que cuando hablamos de la iglesia evangélica, si fuera la iglesia verdadera, será que cuando el Espíritu de Dios tomaba a la gente, se tiraban al suelo y se revolcaban? ¿Será que la iglesia la iglesia verdadera era una iglesia que hacía un culto en el cual pedían diezmos? ¿Será que en la iglesia ya en el primer siglo habían pastoras como lo hay hoy en día en muchas denominaciones hoy en día? Pastoras, mujeres que predican. ¿Será que en la iglesia que habla el Nuevo Testamento se permitía tocar con instrumentos de música y danzar? ¿Qué dice la Escritura? Romanos 4:3. ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo dijo? ¿Qué dice la Escritura? Entonces vamos a hacer una pequeña análisis a esta denominación que muchas veces reclama ser la iglesia verdadera. Primer problema. La Biblia enseña que el hombre es salvo ¿cómo? Creyendo, arrepintiéndose, bautizándose para el perdón de los pecados, perseverando hasta el fin. Ese es el plan que la iglesia primitiva enseñaba. Volvamos a las escrituras, amigos. Volvamos a las páginas de las escrituras. La iglesia en el Nuevo Testamento, de esa manera, cuando la gente quería obedecer, Hechos capítulo 2, versículo 36 dice, sepa pues con toda certeza toda la casa de Israel, que hace Jesús a quien vosotros matasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús. Escuchen, en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados. Porque alguien que podría decir, bueno, pero es que nosotros bautizamos. Sí, es verdad. La iglesia evangélica bautiza, pero no para el perdón de los pecados. La iglesia evangélica bautiza, ¿por qué? Porque primero le dicen a la gente, levante su mano, haga una oración de fe, acepte a Cristo como su único y verdadero Salvador. Pregunta, ¿dónde dice eso la Biblia? ¿Habrá alguna de las personas que nos pueda escuchar en esta noche, con todo respeto, que me pueda decir el libro, el capítulo y el versículo en el Nuevo Testamento? Tal vez estamos equivocados nosotros, hermano Marvin, y tal vez algún oyente nos puede ayudar y nos puede facilitar un pasaje que nosotros no hayamos visto en el Nuevo Testamento. Correcto. ¿Por qué hago énfasis a esto? Porque la idea es que dialoguemos. La idea es que hay un pasaje que está en Judas 3. Dice el pasaje que nos amonesta. Vamos a leerlo. Judas, versículo 3. Os exhorto, hermanos, a que contendáis ardientemente por la fe. Amados, 3. Amados. Judas 3. Listo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortaos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Detengámonos aquí en este pasaje. Contender. Bueno, entonces póngase usted los guantes y yo me pongo los guantes. Usted me insulta, yo lo insulto.
No, señores. La palabra contender aquí en el idioma original lo que significa es confrontar las ideas. Usted dice que el bautismo no es para el perdón de los pecados. La Biblia, ¿qué es lo que dice? Confrontemos lo que yo creo con lo que dice la Biblia. Oh, escúcheme lo que estoy diciendo. Hay que confrontar lo que yo creo con lo que la Biblia dice. Y quiero recalcar algo muy importante. Esta contienda, dice, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cuando dice a los santos es a los cristianos, no a los santos de la Iglesia Católica Romana, no, a esos santos no, es a los cristianos. Y ha sido una vez dada a los santos. Por eso, repito las palabras del apóstol Pablo. ¿Cómo dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Romanos 4:3, o las mismas palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Ojalá, mi amigo que usted me está escuchando, se aprenda estos pasajes de memoria, para que aprendáis a no entender más de lo que está escrito, a no sobrepasar el límite. Es muy importante esto. Y quiero recalcar algo más importante todavía. Estamos hablando del grupo de mis amigos, los evangélicos. ¿Por qué? Porque ellos sobrepasan la enseñanza. Ellos dicen, bueno, la Biblia dice, pero a mí me parece, pero yo creo. Bueno, cuando hablamos de las cosas de Dios no cabe eso. Y quiero recalcar algo muy importante. En 1 Corintios 4:6, Pablo dice, para que aprendáis a no sobrepasar. Sobrepasar significa a no entender más. Vamos a ir a 2 de Juan, versículo 9. Mi hermano, si me lo ayuda a buscar, para que me ayude con ese pasaje. Segunda de Juan, versículo 9. Cualquiera, ojo aquí, la palabra en la Reina Valera lo traduce cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Aquí la palabra extraviar, Francisco La Cueva en su interlineal griego lo traduce cualquiera que sobrepasa. Porque la idea de Juan es la misma idea del apóstol Pablo en 1 Corintios 4:6. Cualquiera que sobrepasa y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Complicado. Otro dato importante con mis amigos los evangélicos. ¿Hablan los evangélicos en lenguas hoy en día? Y quiero, con todo mi respeto, yo respeto la opinión de todos mis compañeros, de todos mis amigos, de todos los oyentes. Pero quiero que ojalá, no sé si hay gente que pueda tal vez mandarnos un mensaje. Y por decir algo, tengo a Luz Nelly, tengo a doña Luz Nelly Ríos Morero. A mí me gustaría preguntarle a ella, no importa del grupo religioso que sea, podemos afirmar, o la iglesia evangélica puede afirmar, escuche lo que estoy diciendo, pueden afirmar que ellos hablan en lenguas. Una cosa, hermano, me gustaría ampliar un poquito más, recapitular, porque la gente en realidad cuando a mí me pasa, es algo muy natural. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño, a mí me insultaban en la escuela. Yo era un mal estudiante, primero. Yo me quedé en cuarto grado de la escuela. Tuve que repetir, era mal estudiante, no hacía caso a la maestra que dijera que estudiara, pero si hablaban de mi escuela, se metían en problemas porque yo me enojaba tremendamente porque decía, nadie tiene que hablar de mi escuela, aunque yo era un mal estudiante. Entonces, lo que quiero decir con esto es que a veces uno oye ciertas palabras que ya son molestas y que ya le dicen a uno, ese hombre está diciendo cosas que no son porque se está metiendo con mi iglesia, está metiéndose en lo que yo creo, ¿verdad? Pero en realidad, todo esto que se está explicando genera una pregunta. Quiere decir
que si usted, amigo y amiga, estuvo de acuerdo con nosotros al estudio anterior, puede ver los videos pasados, ahí está todo grabado, no hay nada en oculto. Si usted estaba de acuerdo con nosotros en que la Iglesia Católica no cualificaba, según las Escrituras, para ser llamada, llamada la Iglesia que Cristo fundó, la Iglesia de Cristo, si usted estaba consintiendo con su cabeza y diciendo, sí, es verdad, veo que la palabra contundentemente está diciendo que la Iglesia Católica no puede ser la Iglesia que Cristo fundó, entonces ahora el punto es que debemos seguir investigando, debemos seguir tratando de investigar si la iglesia a la que yo pertenezco también está calificada para ser llamada iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque no es una cuestión, según el hermano acaba de poner, y ya le doy el pase, hermano, que no es cuestión de sentimientos, no es cuestión de que yo quiero a mi escuela aunque soy un mal estudiante, es cuestión de que está en juego mi alma, el alma que le pertenece a Cristo, que quiere salvar, el alma mía, está en juego. ¿Por qué? Porque yo lo estoy poniendo en manos de hombres, estoy poniéndolo en manos de costumbres, estoy poniéndolo en manos de personas que no, en realidad, no les interesa si yo estoy bien o estoy mal. Lo que les interesa son otras cosas. Bien lo dijo Jesús. Este pueblo, ¿qué dice? De labios me honra. La pregunta, ¿era el pueblo de Israel el pueblo de Dios? ¿Sí o no? Sí, era el pueblo de Dios. ¿Pero acaso Dios aceptaba su adoración? ¿Aceptaba a Dios? No. ¿Por qué? Porque este pueblo de labios me honra. ¿Cómo? ¿Por qué de labios? ¿Por qué? Porque estaban practicando mandamientos ¿de qué? De hombres. Y entonces Dios no estaba aceptando a su pueblo de Israel. Es lo mismo que le puede estar pasando a usted o que nos puede estar pasando a nosotros. Por eso estamos investigando. Bueno, aquí entonces hemos comprendido que la iglesia evangélica le dice, cuando digo de la iglesia evangélica, hablo en un sentido general, habrán sus excepciones, obviamente, pero la iglesia evangélica en un sentido general le dice a la gente, levante su mano, haga una oración de fe, acepte a Cristo como su único y verdadero Salvador. La Biblia categóricamente prohíbe eso. Entonces, por ese punto, ya tenemos un punto en contra de la iglesia evangélica. Por ese punto no sirve. ¿Por qué? Porque está sobrepasando a la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo mandó a creer, a arrepentirse, a bautizarse para el perdón de los pecados y a perseverar. Ellos dicen, levante su mano, haga una oración. No sirve. Entonces, vamos con la pregunta siguiente. ¿Hablan los miembros de la iglesia evangélica, hablan en lenguas hoy en día? O se los voy a poner diferente. ¿Hablan en lenguas angelicales? Porque esta gente dice, cuando usted no entiende lo que ellos dicen, dice, es que nuestras lenguas son angelicales. Son lenguas que yo no entiendo, pero Dios sí entiende. Pero le pregunto, ¿son lenguas angelicales? Dos preguntas vamos a resolver. Y estoy dando un poquito de pausa por si alguna persona quiere hacer alguna pregunta con respecto. Primero, ¿es la iglesia evangélica habla en lenguas hoy en día? Segundo, ¿hablan en lenguas angelicales? Vamos a explicar qué dice la Biblia. Romanos 4:3. ¿Cómo está escrito? Repito, Romanos 4:3. ¿Qué dice la escritura? Repito este pasaje. Romanos 4:3. ¿Qué dice la escritura? Es muy importante esto. ¿Qué dice la escritura? Vamos a ver qué nos dice la escritura, si la iglesia evangélica habla en lenguas hoy en día o si habla en lenguas angelicales. Hechos capítulo 2, versículo 3, vea lo que dice. Y se les aparecieron, Hechos capítulo 2, versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 4. Ojo a este detalle. Este pasaje lo citan mis amigos los evangélicos y le dicen, ve, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Ve, ahí estamos nosotros. Vamos a ver si es cierto.
Vamos a ver si es cierto. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. Subráyeme, hermano, no tiene un color rojo para ponerle ahí a la palabra hablasen, un color rojo a esa palabrita, ¿no tiene? Y escuchen algo muy importante que quiero recalcar yo con este pasaje. Si este pasaje me está diciendo a mí, si este pasaje me está enseñando a mí que el hablar en lenguas es, ¿qué es el hablar en lenguas? Dice que estaban, a ver, el ser llenos del Espíritu Santo es que hablaban en lenguas, pero lo más importante es que según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, las lenguas se hablaban. Primer punto. Es muy importante. Y recalco sobre esto. Las lenguas, según Hechos 2:4, las lenguas se hablaban. Y la llenura del Espíritu Santo es que hablaban en nuevas lenguas. Sí. ¿Por qué? Porque no tenían ellos el Nuevo Testamento. Se iba a empezar a revelar el nuevo pacto. Y vea el versículo 5. Hermano, una pregunta antes de que siga. Una Diga. pregunta. ¿Emitir un sonido es hablar? ¿Emitir un sonido se puede decir que es hablar? Digamos, por ejemplo, los lobos aúllan. ¿Eso es hablar? ¿Qué dice yo ahí? No sé. ¿Qué dije? Emitió sonido, sí. Sí, emitió sonido, sí, pero no entendí qué fue lo que... No, pero es que vuelvo a lo mismo. ¿Qué dice la Escritura? Exacto. Según el Espíritu les daba que hablase. Hablar. Pero nos vamos a dar cuenta de algo muy importante, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Escuchen el contexto del versículo de la palabra hablarse. Hablasen, ok. Eran judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. El 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban atónicos porque, versículo 6. Vea qué importante como es que el Espíritu Santo nunca se equivocó, hermano Marvin. Vea que dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno, subrayame aquí esta palabra, les oía hablar en su propia lengua. Qué cosa. En las lenguas que hablaban del versículo 4 se oían. Y porque se oían, se hablaban. Y dice en su propia lengua. Yo quiero que ustedes analicen bien esas palabras. Al oír, hablar en su propia lengua. Entonces, inferencia necesaria. Entendemos aquí que el hablar en lengua era algo que se hablaba, se escuchaba. Versículo 7 y 8, vamos a leerlo. 7 y 8. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, son galileos todos estos que hablan. Vea el versículo 8 como el Espíritu Santo no dejó duda, porque el Espíritu sabía que la iglesia evangélica iba a apostatar con esta gran mentira que le enseñan a la gente hoy en día. Ramba, gazanga, la manda, y dicen, están hablando en el Espíritu Santo. Eso es una blasfemia, es una mentira. Y perdone que no quiero ofender a nadie, pero están blasfemando el Espíritu de Dios. Porque vea que el 8 nos aclara, ¿cómo pues? Vuelve, les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Pienso que hasta el niño más inocente podría entender que las lenguas que habían nacido es en los idiomas que habían en cada uno de ellos. Les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Y para completar, el Espíritu Santo no dejó nada por fuera. Y nos va a explicar cuáles eran las lenguas de las personas que habían ahí. Pardos, medos, elamita,
los habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y en las regiones del África y más allá del Cireneo, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélites, cretenses y árabes. Pues versículo 11, les oímos, escucha el milagro que sucedió aquí, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Cuál fue el milagro que sucedió aquí? Se los voy a explicar. Pedro era un hombre pescador. Juan, Andrés y los otros apóstoles estaban al frente y las maravillas, ¿cuáles fueron? Que Pedro empezó a hablar, un ejemplo, Pedro empezó a hablar en chino, Andrés empezó a hablar en árabe, Juan empezó a hablar en arameo, Tadeo empezó a hablar en inglés. Sin haber estudiado, pudieron transmitir las maravillas de Dios. Los idiomas, las lenguas eran algo que se oía y se hablaba. Y si se oía y si se hablaba es porque se entendían. Mis amigos evangélicos, quiero con todo el amor de Cristo y en todo el respeto que les quiero enfatizar, no blasfemen contra el Espíritu de Dios. Es una blasfemia lo que ustedes se atreven a decir cuando dicen ranga masanda la manga. ¿Qué es eso? Tradúzcamelo pues. Pero aquí hay otro problema, hermano Marvin. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Este es el pasaje que los amigos de esta denominación, de esta secta, la iglesia pentecostal o los evangélicos, le dicen a la gente, pero la Biblia dice, vamos a ver, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Ve? Yo hablo en lenguas angelicales. No, un momentico. ¿Pablo está diciendo que hablan lenguas angelicales? Mentiras. Esto en español se llama el modo subjuntivo. ¿Qué significa esto? Hermano Marvin, si yo tuviera un Mercedes-Benz, sería el hombre más feliz. ¿Usted entendería que yo tengo un Mercedes-Benz? ¿Hermano? No, exactamente. De hecho, lo está diciendo. Si yo tuviera una mansión, ¿estoy diciendo que soy dueño de una mansión? No. El pasaje lo que dice Pablo es, si yo hablase, es un modo subjuntivo, es un supuesto. Él no está diciendo que habla. Y eso es lo que a veces la gente no entiende. Si yo hablase en lenguas angelicales, y este pasaje aclara lo que usted decía ahora, que yo le decía, ¿qué dice? Dice, el mismo pasaje aclara que si yo, vamos a leer el pasaje. Vea el pasaje. Si yo hablase, no está diciendo que habla en lenguas, dice, si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Pregunta, metal que resuena. ¿Por qué? Porque el metal suena, pero no tiene ningún sentido. Con un sonido de metal usted no entiende nada. Por eso el apóstol pone aquí el supuesto hablar en lenguas con metal que resuena. ¿Por qué? Porque si la persona que va a hablar de esto era una persona que no entendía lo que decía, mejor, papito, vea, calladito queda más bonito. ¿Y a dónde dice eso la Biblia? Este hermano Fernando es un mentiroso. Vamos a ver si es cierto. 1 Corintios capítulo 14. Vamos al 1 Corintios 14. Pablo está dando instrucciones porque recuerden que todo esto se da porque el Nuevo Testamento no ha terminado de escribirse. El Nuevo Testamento, los dones sobrenaturales, el hablar en lenguas, sí existían porque en este momento se estaba revelando la voluntad de Dios. Ojo a esto. Pablo habla en el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios,
pues nadie le entiende, aunque el Espíritu habla misterios. Entonces le dicen a la gente, ve, yo puedo hablar en lenguas, pero aunque nadie me entienda, Dios sí me entiende. Pero ojo a este detalle. Cuando Pablo está hablando esto es porque vamos a ir siguiendo en el versículo 5 y 6, hermano Marvin. Siga el versículo 5. Siga. El 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha? Si no os hablare con revelación, porque estaba revelándose, con ciencia, o sea, conocimiento, con profecía, porque habían profecías, y con doctrina. O sea, lo que Pablo está diciendo es que cuando un hermano iba a hablar en lenguas, era en idiomas, se entendía y tenía que ser para algo importante, para transmitir revelación, ciencia, profecía y doctrina. Esto se hacía como por medio de las lenguas que hablare. Si yo no os hablare, es muy importante el verbo hablar aquí, en este mismo versículo. Os hablare. Es muy importante. Entonces, cuando se hablaban estas lenguas, era para transmitir revelación, para transmitir conocimiento, profecía y doctrina. Ahora vea el versículo 8, hermano Marvin. Estamos en el capítulo 14 de 1 Corintios. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Por qué? Porque entre los judíos, cuando se sonaba la trompeta, sabían que tenían que estar alerta porque iban para la batalla, para la guerra. Y esto es muy importante. Y Pablo viene y nos explica en el versículo 10 y 11 que hay muchas clases de lenguas. El 10. Tantas clases de idiomas. Vea que aquí ya dejó de llamarlo lenguas y ahorita lo llama idiomas. Tanta clase de idiomas hay seguramente en el mundo. Y escuche este punto. Y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que me habla, y el que me habla será como extranjero para mí. Yo no sé inglés. Si aquí viene un hermano y me habla en inglés, yo quedo chino, no sé nada. Quedé gringo. Perdone que hable de esta manera, pero es que es así. Aquí me puede estar diciendo que soy el hombre más feo, el más horrible, y yo me río, sí, y tal vez no sé lo que estoy diciendo. Esto es lo que pasa con esto. Por eso el apóstol Pablo dice que si yo no entiendo, entonces sencillamente llega un extranjero. ¿Qué quiero explicar con esto? Llegaba a Corintio un hermano de Persia y había un hermano que estaba hablando en griego. Si no había una profecía o alguien que le interpretara al hombre que hablaba persa, el hombre llegó a nada, no entendió nada de lo que dijeron en la iglesia. ¿Por qué? Porque esas eran las lenguas. Ahora vean el versículo 12 y 13, qué importante. 12 y 13 de 1 Corintios 14. Así también vosotros, pues, anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificar a la iglesia. Ese es el propósito que había en el hablar en estos dones, era edificar a la iglesia. Y vea que bendito sea Dios. Yo alabo a Dios por esta palabra que vamos a leer. Y abra su entendimiento. Amigos, si usted es evangélico, no se ciegue. Vea, no lo tome a mal. Con todo mi cariño se lo digo. Dios no acepta la ignorancia bíblica. Y la única manera de poder salir de la ignorancia bíblica es leyendo. ¿Sabe por qué? Porque en Hechos 27 dice Pablo que él no rehusó daros a conocer todo el conocimiento de Dios. Y a los efesios les dijo, leyendo lo cual podéis entender. Si usted lee esto con detenimiento, va a poder entender el tema. Ve al 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretar. 14 y 15. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora,
pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Siempre Pablo conecta al entendimiento. Todo lo que hagamos nosotros tenemos que usar la razón. Romanos 12:1 dice que vuestro culto racional sea a Dios. Racional viene de la razón. La palabra, cuando Pablo habla en Romanos 12:1 del culto racional, está hablando del culto de la razón. Y aquí Pablo enfatiza mucho la razón. Versículo 16 y 17. Porque si bendecís solo en el espíritu, el que ocupa lugar de oyente, ¿cómo dirá el amén a tu oración? Pues no sabe lo que dice. Y escuche que este pasaje es muy poderoso, porque si bendecís solo en el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que el orar en el espíritu era, usted podía orar en el espíritu, pero usted entendía lo que estaba haciendo y entendía, ¿y sabe por qué enfatizo que entendía? Porque recibía una bendición. No como la gente que dice, y no me estoy burlando de nadie, Dios me libre de eso, con todo el cariño y respeto le digo, pero cuando un creyente de este grupo religioso dice y empieza, Ramba, Gazamba, Panda, Gazamba, Panda, créame que con todo el respeto que se lo estoy diciendo y se lo quiero decir de la mejor manera, se está engañando, mi amigo. Dios no está en eso que usted está haciendo. Usted está ofendiendo el Espíritu de Dios al hacer eso. ¿Y sabe por qué lo digo? ¿Por qué? Porque usted no entiende lo que está haciendo. Y Dios nos ha dado entendimiento para que podamos entender su palabra. Hermano, amigo, aprendamos este estudio. ¿Saben por qué? Porque vea lo que dice el versículo 17 y 18. Primera de Corintios 17 y 18, 14, 17 y 18. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Primera de Corintios 5, 4, 14, 20. Vamos a leerlo. Sigamos subiéndolo. El 20. El 20, hermano. Ahí. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pablo llama a los corintios a ser maduros, a ser prudentes. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios. Hermano, 21, 22, ok. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. He leído toda esta parte del capítulo porque aquí viene, este es el centro del tema. Primera de Corintios 14, 22 y 23. Así que, por eso yo insisto, la iglesia evangélica no puede ser la iglesia verdadera. Este otro punto los condena a ustedes, mis amigos los evangélicos. Dice, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no para los creyentes. Subrayen esa palabra ahí, por favor, hermano. Aquí tenemos un serio problema. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. ¿Y qué es lo que dice el pastor cuando usted llega a la iglesia? Venga, yo impongo las manos por usted para que reciba el Espíritu Santo y usted tiene que hablar en lenguas. Una señal de que usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo, según ellos, es que usted hable en lenguas. Pero la Biblia dice que no, que las lenguas eran para los no creyentes. ¿Por qué? Y nos va a decir por qué. Ojo, vea qué pasaje más importante. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes,
sino a los incrédulos. Pero la profecía, no al incrédulo, sino al creyente. Oye, qué interesante. ¿Por qué? Porque la profecía traía el conocimiento de Dios para edificar a la iglesia. Si pues, ahora, tenemos un problema serio en el versículo 22. No me dejo olvidar esta palabra, hermano Marvin. Así que las lenguas son por señal, no para los creyentes. Y los amigos evangélicos dicen que esa es una señal de que son la iglesia verdadera. La Biblia dice que no. Ahora vea el 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no diréis que estáis locos? Con todo mi respeto. ¿No creen ustedes que Pablo está profetizando de ustedes aquí, mis amigos evangélicos? No, no es tanto porque digan que están locos, no. Si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿por qué iban a decir que eran locos? Porque no entendían lo que pasaba. Y Pablo va a explicar el orden en que debían de hacer esto. 24 y 25 nos va a explicar el apóstol Pablo. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Por qué era convencido? Porque este hombre iba a entender. ¿Por qué? Porque le iban a hablar en la lengua en la que él, en la lengua en la que él entraba, en la que él había nacido. Y lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios y declarará que verdaderamente Dios está entre vosotros. 26 y 27. Hay pues, hermanos, ojo, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, vea cómo y yo quiero detenerme un momento aquí, hermano, subráyeme lo que le voy a decir, porque mis amigos los evangélicos tienen que entender el versículo 24, 22 y este. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Yo recalco mucho sobre esta palabra. Hágase todo para edificación. El hablar en lenguas, el profetizar, el que tenían doctrinas, porque no existía el Nuevo Testamento todavía. Apenas estaba revelando. 27. Vea qué bonito lo que dice el 27. Y el 28 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea otro por dos o a lo más tres, y por turno y uno intérprete. Vea el orden que Pablo está diciendo, cómo es que se hacía el hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque la idea es que si un hermano se paraba en la iglesia y empezaba a hablar en lenguas, es que yo siendo latino empezara a hablar en chino. Pero llegaba un hombre de afuera y era de la ciudad, del país de China, él entendía las maravillas de Dios que yo estaba diciendo, porque yo, sin haber estudiado el chino, le transmitía el mensaje chino, el mensaje de Dios en el idioma chino de él. Y Pablo dice, hable uno, dos o máximo tres. Y si pasa alguna cosa, que uno interprete. Oiga, qué importante. Y si no hay esto nos pasa un momentico. Sí, sí. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y Dios. Oiga, el límite, ¿se acuerdan lo que dijimos al comienzo del estudio? ¿Qué dice la escritura? ¿O cómo está escrito? Para que aprendáis a no sobrepasar. Pablo está poniendo un límite al hablar en lenguas. ¿Cuál es? Que si usted no interpreta, quédese calladito. O sea, en otras palabras, no diga nada, no sabe nada. ¿Qué iba a decir, hermano?
No, no, solamente que usted le había hecho una pregunta a nuestra amiga Luz Nelly Ríos Moreno y Ujú. pues quería nada más decirle que ella escribió diciéndonos que ella pertenece a la Iglesia de Cristo, que está en Bogotá, Colombia, hace 22 años. Y ella misma Ah, ok. sugiere también, ella sugiere, dice que ella ha descubierto que en 1 Corintios 14, verso 10, dice que eran idiomas, así como estaba explicando. Dice el verso 27 que si habla alguien lengua extraña, debe de haber intérprete y no lo hay. Y si no lo hay, verso 28 dice que debe callar, Ok. exactamente lo que usted está ahora refiriendo. Y ahora vamos a otro punto importante. ¿Por qué la iglesia evangélica no puede ser la iglesia verdadera? Vea el versículo 28 y 29. Ya sabemos que si hablaban en lengua, sí, pero en un orden, uno o dos, máximo tres. Y tenía que haber una persona que interpretara. Y si no, papito, quédese calladito, calladito queda más bonito. Y vea el versículo 29. Asimismo, esta palabra es muy importante. Asimismo, el 29. Asimismo, recalco esta palabra. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Amén. ¿Por qué? El profeta tenía otra cualidad. No es como los amigos que hacen hoy en día que dicen, así dice el Señor, y empiezan a temblar y dicen, el Señor dice. Nunca se me olvida, hace unos 30 años atrás, que fui a una congregación, bueno, no, yo participaba en una congregación de estas, y el compañero que tocaba el piano, en medio de la alabanza, se para y dice, así dice el Señor, y empieza a temblar el hombre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo, qué falta de respeto, ¿ah? ¿Cómo que así dice el Señor? Si la Biblia está escrito eso no es ninguna profecía. Eso es una falta de respeto a la gente. Y quiero recalcar lo que dice 1 Corintios 14:29. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si a alguno le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. ¿Cómo estaban los amigos profetas, hermano Marvin? ¿Hermano? Sí, sí, sí. Dice que, como dice aquí, Estaban así sentados. sentados. Ujú, sí. No estaban brincando, no estaban pataleando. Y nos va a dar la razón por qué estaban sentados. Es porque el profeta dominaba ese espíritu. Dice O el sea, 31. hermano, Diga. pero aquí la palabra sentado es lo que lógicamente todos entendemos sobre eso, ¿verdad? Es decir, que una persona que está sentada es como en el ámbito del fútbol, cuando está en banca, ¿verdad? Solamente está ahí para esperar, ¿verdad? No, no está en acción, no está hablando junto con el otro, ni está jugando junto con el otro. Es una persona que está esperando su turno. Y vea el versículo 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y el 32, subrayeme el 32, hermano. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No es de que empiezan a temblar y Señor, el Señor me dice y siento un escalofrío y siento, no, eso es mentiras. Perdonen, es puro teatro. El Espíritu Santo no actúa de esa manera. No quiero ofender a nadie, pero yo siento en mi corazón que tengo que expresarlo de esta manera para que ustedes me entiendan. Están ofendiendo a Dios con esas, con esos, eh, con esas artimañas que están utilizando. De llegar y decir, es que yo siento un escalofrío, siento el poder de Dios. A ver, hermano Marvin, sienta ahí el poder de Dios, ¿lo está sintiendo? Yo siento que el Señor le... No, es pura manipulación, es lo que hacen con la gente de esta manera, porque la Biblia dice que los profetas estaban sentados y que sus espíritus estaban bajo el control del mismo profeta. ¿Hay alguien que me pueda decir lo contrario? Por eso la iglesia evangélica contundentemente
está refutada como la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque altera el plan de salvación para que Dios perdone el pecado de los hombres, diciéndole, levante su mano, haga una oración y acepte a Cristo. Segundo, altera el plan de Dios diciéndole a la gente que se recibe el Espíritu Santo cuando usted empieza a decir, ranga, masanga. No. Se altera el plan de Dios cuando dicen que hay profetas y lengua. ¿Y saben qué es lo más grave para todos ustedes, mis estimados amigos y hermanos, para ir concluyendo con este estudio? Y mañana continuamos hablando sobre los evangélicos. Si hoy en día hubiera una persona que hablara en lenguas las maravillas de Dios y hubiera una persona que profetizara, estamos llegando a la conclusión que la Biblia es mentiras o está incompleta. ¿Por qué? Porque Hechos 27 dice que Pablo no rehusó dar todo el conocimiento de Dios. Se los mostró a los efesios y a toda la iglesia. Entonces, cuando alguien dice, es que yo soy profeta, yo hablo en lenguas, y más grave todavía, yo soy apóstol, la sangre de Cristo. ¿Sabe? Cuando yo escucho eso, yo digo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que dicen. En Hechos 20, 27, este pasaje es maravilloso. Hechos 20, 27, la palabra de Dios dice que Pablo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y todo es todo. Cuando dice todo, esto limita, vuelvo a lo mismo, un límite. No da cabida a otro consejo. Un consejo que no esté en la palabra de Dios no se puede aceptar porque está sobrepasando la enseñanza de Cristo. La iglesia evangélica no es la iglesia del Nuevo Testamento. Aparte, la iglesia evangélica tiene pastoras. ¿Permite la iglesia del Nuevo Testamento que sean pastoras hoy en día? La iglesia evangélica le pide diezmos a la gente lunes, miércoles, jueves, sábado, todos los días de culto. ¿Enseña eso la Biblia? El diezmo era una práctica del pueblo judío bajo la ley mosaica para los levitas. ¿Existen hoy en día levitas? Los sacerdotes no son levitas. Recalco, los sacerdotes no son levitas. Por tal razón, cambian y adulteran esta enseñanza. Las mujeres no pueden predicar. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Temas que vamos a ir explicando poco a poco. Entonces, tenemos básicamente 5 puntos en los cuales la iglesia evangélica es una iglesia apóstata. Categóricamente lo estamos enseñando y afirmando. ¿Por qué? Porque dicen hablar en lenguas cuando lo que hacen son movimientos estáticos con la lengua. Cuando dicen que tienen profetas y apóstoles, hoy en día no pueden haber profetas. ¿Por qué? Porque los profetas, si hubiera un profeta, sencillamente la palabra de Dios estuviera incompleta. Porque todo el conocimiento de Dios está en la palabra. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No hay apóstoles. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos para que hubieran apóstoles es que hubieran visto al Señor, que hubieran comido con Él y lo hubieran visto resucitado. ¿Habrá un hombre de estos que se llaman apóstoles entre los evangélicos que haya visto literalmente al Señor? No lo hay. Tienen pastoras. Cuando la pastora, tal vez, me llamó mucho la atención porque una vez una señora me dijo, pero la Biblia habla de pastoras. Débora era pastora, sí, pero era pastora de ovejas, de los animales, no de una iglesia. Tengan cuidado con esto. La iglesia evangélica no es la iglesia verdadera según el análisis que hemos hecho de la palabra de Dios hasta este momento. Hermano Marvin, ¿iba a decirnos algo? No, pues solamente recalcar que hay preguntas, todavía hay preguntas que contestar, todavía hay cosas que decir. Hay una cosa que sí quiero que los amigos entiendan,
y es que el punto que se está tratando acá es poniendo la palabra de Dios de primero, es decir, se están sacando los pasajes y se está hablando del texto y del contexto. Y estamos tratando de que la Biblia sea la que manifieste las cosas que a Dios le agrada. Entonces, una cosa es que todos, usando también nuestra lógica racional, porque dice que la palabra de Dios lo que afecta es la razón, primeramente, ¿verdad? Por eso Romanos, hermano, por eso Romanos 12:1 es muy importante. Vuestro culto racional. Exactamente, ¿verdad? Que tiene afecta la razón, afecta las decisiones racionales, ¿verdad? El de la mente. Todos, y yo sé que ustedes van a consentir conmigo, todas las mujeres jovencitas que les dicen a su mamá que están enamoradas y que sienten una cosa en el estómago, un amor tremendo por su hombre, por el muchacho que le gusta y todo eso, ¿cuál es el consejo que reciben de su mamá? No, mija, no, mire, no se vaya por las emociones, vea si este muchacho le conviene o no, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque las emociones no muchas veces van conectadas a la razón. Y eso es algo natural, algo lógico. Cuando una persona está inspirada hablando que es que en lenguas o imitando sonidos de todo tipo raros, diciendo que siente el fuego del Espíritu Santo en su corazón, eso es una emoción. Y la emoción no muchas veces va conectada a la razón. ¿Por qué? Porque todo eso lleva una secuencia. Primero está la razón, primero está el entender, y después eso lo lleva a uno a sentir o a tener una emoción. Pero también está al revés. Está primero la emoción, como la niña que se ilusiona y que siente mariposas en el estómago y cree que realmente está enamorada, ¿verdad? Pero no conoce a ese hombre, no conoce a ese muchacho, y entonces, ¿qué pasa? Lo que ya todo el mundo sabe, ¿verdad? Se va y hace cualquier tontera que después se va a arrepentir toda su vida. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas cosas y lo espiritual? Pues lo mismo, es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Dios siempre nos advierte que debemos usar nuestra mente, por eso Dios nos dejó un gran cerebro, porque es nuestra mente la que debe tomar la decisión por encima de la emoción. Miren ustedes, para ya acabar con esto, ¿qué fue lo que en Hechos 2:38, Hechos 2:37 y 38, qué fue lo que estas personas dijeron? Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué? Porque ellos tuvieron una emoción. ¿Cuál fue la emoción que ellos tuvieron? Dice que sintieron tristeza en su corazón. Eso es una emoción. ¿Pero por qué esa tristeza? Porque sí, porque empezaron a sentirla y ya. No, porque fue movida por la razón, porque llegaron a entender que lo que habían hecho necesitaba arrepentimiento. Ellos llegaron a comprender que fue así. Como llegaron a comprender que fue así, entonces ahora sí, sintieron esa emoción, pero esa emoción ¿a qué lo llevó? Al arrepentimiento. Arrepentimiento. Y hacer una pregunta, ¿qué hacemos? Y todo lo que se está explicando en estos estudios, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Por eso segunda de Corintios 7:10 dice que el arrepentimiento que viene de Dios es para el perdón de los pecados. No son solamente emociones. No es emoción. No, ay, sí, yo siento, no. Ese arrepentimiento o esa emoción, llamémoslo así, exacto, me tiene que llevar al arrepentimiento, a otra tiene acción. Que conducir a algo, pero cuando una persona siente una emoción y dice, el Espíritu Santo está, siento que mi cuerpo se quema y se tira al suelo, se revuelca, ¿a qué lo está llevando eso? ¿Cuál es la acción que puede llevar eso a la mente? ¿Verdad? Bueno, con todos los pasajes que usted sacó, lo único que podemos deducir, lo único, y no lo digo yo ni lo dice el hermano Fernando, lo dice la palabra, lo dice Pablo, que lo único que puede deducir una persona cuando este tipo de cosas es pensar que están locos. ¿Por qué? Porque los locos, las personas que no están cuerdas de la cabeza, ¿verdad? Se manifiestan por cosas irracionales, cosas que no se entiende, movimientos hermano extraños, Marvin, todo esto, ¿verdad? Pero el problema es que cuando usted le dice a una persona de un grupo como los pentecostales que está loco, dice, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Sí, no, sí. No, ellos creen, pero es que hay que meter las palabras en el contexto. Exacto. Cuando Pablo les dice a ellos que van a decir que están locos, es porque la gente no entendía lo que ellos estaban haciendo. ¿Entiende? Entonces, ¿por qué importante es esto? Porque siempre actúa a la razón. Y lo más importante, concluyamos con un pasaje, hermano, y ya no citamos más Biblia. Mateo 7, 21 y 23. Y nos despedimos. Este pasaje
es un pasaje contundente y Jesús está hablando y es muy dura esta palabra que Jesús dice. 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, subráyeme la palabra entrará. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, subráyeme la palabra hace, por favor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre. 22 y 23. Señor, Señor. Muchos me dirán, no, 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pregunto, ¿no es esto lo que los evangélicos reclaman hoy en día? Aquí está la respuesta del Señor. Y entonces os declararé, versículo 23. Y entonces, 23, entonces les declararé estas palabras. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es muy duro, pero quiero recalcar, la Biblia condena a la secta de la iglesia evangélica, igual como la palabra de Dios condenó ayer a la iglesia católica romana. Mañana vamos a hablar sobre otro grupo importante, resumido, sobre los solo Jesús. ¿Será que los solo Jesús son la iglesia verdadera? Los invitamos para mañana. Bueno, solamente ya, muchas gracias por todo. Y ya saben, si el video es muy largo, véanlo pedacito a pedacito, lo reitero, porque no debe haber esa pereza espiritual, ¿verdad? Tiene que haber la manera de llegar a entender todas estas cosas de la mejor manera. Recuerde que lo que está en juego aquí no es una propiedad, no es dinero, no es nada de eso, es el alma, es el alma. El alma mientras está en el cuerpo tiene oportunidad de buscar salvación, pero una vez que salga del cuerpo, ya se acabó toda posibilidad. Así que eso sería todo. Muy buena noche, mi hermano Fernando. Nos vemos mañana si Dios lo permite.